Se dice que en el corazón de un pueblo remoto, entre callejones sumidos en penumbras y fachadas que parecen sostener secretos antiguos, se alzaba un viejo taller de ebanistería donde vivía un anciano artesano. Durante el día, aquel lugar parecía tan solo un humilde espacio lleno de serrín y herramientas oxidadas. Sin embargo, al caer la noche, las vigas del techo crujían como si algo o alguien caminase sobre ellas. Su propietario, un hombre solitario cuyas manos encallecidas contaban anécdotas de años de trabajo, poseía un silencio que inquietaba a los pocos vecinos que se atrevían a cruzar palabras con él. Nadie imaginaba la auténtica razón de sus desvelos. Cada medianoche, su concentración se volvía casi obsesiva, cincelaba cuidadosamente la madera de un extraño muñeco, un proyecto que llevaba años soñando completar pero que jamás terminó de pulir por completo. Ese muñeco tenía un rostro inquietantemente realista, con ojos vacíos que daban la impresión de observar desde la nada. En las primeras etapas de su creación, el anciano contó a unos pocos confidentes que estaba inspirado en las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Sin embargo, aseguraba que, por alguna razón, la madera seleccionada parecía rechazarle cada vez que intentaba darle un aspecto amable. Era como si el material exigiese un semblante tétrico, un contorno siniestro que, terminado en punta en la nariz, se asemejara a una garra dispuesta a rasgar silencios. Cuando el hombre probaba a limar o suavizar esas facciones, el muñeco se quebraba en alguna unión o se producía un crujido aterrador, lo que lo obligaba a dejar de insistir. Se resignó a esculpir la forma que la madera parecía demandar, poco a poco quedando atrapado por la fascinación malsana que emanaba de aquel títere. Una noche, el artesano sintió un escalofrío en la nuca. Estaba puliendo las manos del muñeco cuando le pareció oír un susurro leve, como si la misma madera pidiera clemencia. Al mirar de reojo, juró ver cómo los ojos huecos del títere parecían seguirlo con interés. Agitado, se secó el sudor del entrecejo, creyendo haber estado demasiado tiempo trabajando. Sin embargo, el insomnio se convirtió en su compañero más fiel y cada noche la obsesión por finalizar esa macabra pieza ganaba más fuerza. El anciano no entendía por qué cada vez que cerraba los ojos, soñaba con un bosque repleto de árboles deformados, cuyas ramas se convertían en una multitud de manos que lo señalaban. Despertaba aterrado, sintiendo que algo lo miraba desde el rincón donde descansaba el títere. Al paso de los días, las paredes del taller parecían absorber la energía que emanaba del muñeco. El aire se hizo espeso, los restos de acerrín crujían de forma diferente bajo los pies, como si pisara diminutos huesos. Un domingo por la mañana, mientras la luz del sol entraba tímida por la ventana, el anciano escuchó unos golpeteos. Provenían del mostrador donde descansaba el títere inacabado. Se aproximó con cautela y comprobó que la mano de madera estaba ladeada de forma rara, como si hubiera golpeado la superficie. Un sudor frío cubrió su frente, pero se obligó a creer que se trataba de un accidente. No había nadie más allí dentro. Pasados un par de días, tras un lapso de vigilia interminable, decidió barnizar el cuerpo tallado. Conforme aplicaba capas del producto, advirtió que la figura adquiría un brillo extraño, como si en vez de un simple títere, estuviera cubriendo algo vivo. El tono oscuro de la madera parecía exhalar una presencia malsana, y el artesano empezó a notar sombras que se arrastraban en las paredes, dibujando contornos imposibles. El ambiente comenzó a impregnarse de un hedor que recordaba a la putrefacción, aunque no había nada podrido en el taller. Los clientes que alguna vez buscaban sus servicios dejaron de llegar, alarmados por rumores de lamentos y crujidos que resonaban al anochecer. Una medianoche, cuando la luz de la luna llena se colaba por las rendijas del taller, sucedió algo aterrador. El anciano, exhausto, dormitaba sobre su mesa de trabajo. De pronto, se escuchó un golpe seco. Se incorporó con un sobresalto y comprobó que el muñeco se encontraba en el suelo, boca arriba. No había corriente de aire, nadie más podía haberlo empujado. Con las manos temblorosas, lo recogió y lo colocó de nuevo en su lugar. Apenas se dio vuelta para volver a la mesa, escuchó un chirrido dolorosamente agudo,
como si algo rascase la madera. Al mirar hacia atrás, las articulaciones del muñeco parecían moverse ligeramente. Fue solo un instante, pero sus ojos cansados lo captaron, las piernas se sacudieron con un estremecimiento y la cabeza se ladeó con un crujir diabólico. Se llevó las manos a la boca para ahogar un grito, comprendió que quizás había liberado algo que jamás debió despertar. El día siguiente lo pasó encerrado, sin querer salir a la calle ni hablar con nadie. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, veía parpadear los ojos sin vida del muñeco. Alucinaba con la idea de que, en cualquier momento, esa boca tallada y torcida pronunciaría su nombre. El aire dentro del taller se volvía más denso, casi irrespirable. Cuando llegaba la noche, el anciano notaba cómo su respiración se volvía un murmullo ahogado por la presencia latente del títere, que a veces parecía succionar la poca luz de la vela que iluminaba el lugar. El miedo se transformó en su nuevo corazón, dejándolo tembloroso y con el alma encogida, notando un leve susurro imposible de ignorar. Con el pasar de las semanas, el anciano se convenció de que la madera albergaba un espíritu retorcido, deseoso de alimentarse del pavor ajeno. En sus delirios, lo imaginaba como una oscura sombra que había habitado durante siglos el tronco de un árbol maldito, ahora convertido en un muñeco con un rostro perverso. Ya nada podía curar su ansiedad, evitaba dormir, no comía, y cuando la gente pasaba afuera del taller, a veces captaban un reflejo en la ventana, algo que se movía al ras de la oscuridad. Unas voces susurraban que aquel lugar estaba maldito. Unos niños aseguraban escuchar risas siniestras al caer la noche, aunque todos se negaban a acercarse. Aún así, una noche, un muchacho osado decidió entrar. Rumores de aquel títere siniestro lo empujaron a querer verlo con sus propios ojos. Cuando forzó la puerta, encontró la estancia en penumbras y el olor a barniz mezclado con podredumbre lo estremeció. Entre las sombras, creyó ver al anciano acurrucado en un rincón, abrazándose las rodillas, susurrando palabras inconexas. En el centro de la habitación, sobre la mesa, se hallaba el muñeco. Sus ojos vacíos reflejaban los tímidos destellos de la escasa luz, dándoles un brillo infernal. El intruso dio un paso más, y con horror sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si algo reptara por debajo de las tablas. Sin mediar palabra, salió corriendo, dejando la puerta abierta. Desde ese día, nadie más osó entrar al taller. La transformación del títere no se detuvo ahí. El anciano comenzó a observar rasgos sutiles en el que parecían humanos. Un gesto de furia en la comisura de sus labios tallados, un brillo desquiciado en la mirada. Por las noches, se escuchaba un insidioso arrastrar de pies por el piso. Las tenues risillas se convirtieron en gemidos de ultratumba. Los pocos vecinos que aún vivían cerca aseguraban que a veces el títere aparecía parado de pie, con la cabeza inclinada hacia la ventana. Jamás se atrevieron a comprobarlo. Mientras, el anciano yacía consumido en su taller, con el rostro manchado de lágrimas y la respiración entrecortada. El mismo eco que lo había obsesionado parecía arrastrarlo a una espiral de locura. Una madrugada, cuando el silencio parecía eterno, el artesano lo rompió con un grito desgarrador que despertó a los vecinos más cercanos. Alguien se atrevió a asomarse por una endija de la puerta. Lo que vio hizo que el espanto se le grabara para siempre. El anciano lloraba en el centro de la estancia, repitiendo "y lo escucho hablar, quiere salir afuera", mientras sujetaba el títere contra su pecho. Sus manos temblaban, manchadas con su propia sangre y astillas, como si el muñeco lo hubiera arañado con su áspera superficie. Nadie se atrevió a socorrerlo. Podían intuir que era demasiado tarde para salvarlo. La semana siguiente, el pueblo entero se sumió en la más siniestra vigilia. Cada ventana se blindó al anochecer, cada familia se encerró con llave, rezando para que la maldad encarnada en ese muñeco no atravesara sus puertas. Esporádicamente, se escuchaban golpes en las paredes exteriores de las casas y, al abrir las cortinas con extremo cuidado, algunos afirmaban haber visto la silueta del anciano, acompañado por algo que se movía de manera antinatural junto a él.
Sin embargo, nadie conseguía detallar con precisión esas apariciones. Solo quedaban los nervios rotos y el terror harto evidente en quienes lo presenciaban. Un día, al amanecer, el olor nauseabundo proveniente del taller se hizo insoportable. Un grupo de habitantes del pueblo, superando su miedo, decidió entrar en masa para averiguar lo que ocurría allí dentro. Al abrir la puerta, descubrieron la habitación sumida en completa penumbra, con un suelo pegajoso y manchas indefinibles en cada rincón. Allí, tirado sobre el banco de trabajo, yacía el anciano. Tenía los ojos abiertos, paralizados en una expresión de horror inconcebible. Su boca se mantenía entreabierta, como si en sus últimos instantes hubiera intentado gritar, pero algo se lo hubiera impedido. A un costado, sentado en un pequeño taburete entre la penumbra, estaba el muñeco. Su barbilla se alzaba con una altivez enfermiza y, en su semblante, parecía palpitar una extraña alegría, como si se regodeara en esa escena de muerte. Aquellos que se atrevieron a avanzar notaron con espanto que, junto a la mano inerte del anciano, había un cuchillo de tallar. El filo reflejaba la luz del amanecer, manchado de algo más que barniz. Fue entonces cuando el grupo retrocedió con un nudo en el estómago, sintiendo, sin necesidad de más explicaciones, que aquel horror había alcanzado su cenit. El silencio se hizo tan profundo que cualquiera que respirara habría perturbado a los demás. Nadie se acercó a tocar lo que quedaba del anciano, ni siquiera a cubrirlo con un manto. El muñeco articulaba una sonrisa teñida de oscuridad, como si su inerte semblante ya hubiera ocupado la esencia de su creador. Tan solo la promesa de no pronunciar jamás el nombre del taller ni del siniestro títere salvó a esas personas de enloquecer. Salieron de allí con sus almas manchadas por el pavor. A partir de ese día, las autoridades sellaron cada acceso y prohibieron el ingreso a esa propiedad maldita. Sin embargo, en días fríos, cuando el viento susurraba entre los tejados, todavía podía distinguirse un murmullo tenue, como una risa suave y perversa que se infiltraba por las rendijas de las puertas. El tiempo pasó, pero el taller no fue demolido. Nadie quiso arriesgarse a despertar la criatura que yacía dentro. Y así, la leyenda sombría creció, alimentando las pesadillas de quienes se atrevían a recitar la historia. Así termina la melodía retorcida que una vez llamó la atención sobre un muñeco de madera inspirado en un clásico infantil. Aquel ímpetu por infundirle vida se transformó en una maldición que se extendió desde el corazón del artesano hasta las calles petrificadas de miedo. Lo que debió contar una aventura para niños se convirtió en un incendio de oscuridad y terror que no tuvo piedad ni ofreció enseñanza alguna. En medio de las sombras, solo queda la mirada vacía del títere, aguardando, quizás con una sonrisa ancestral, a la próxima víctima que se atreva a cruzar el umbral de ese lugar maldito. Allí aguarda la figura inerte, con un mohín irónico en los labios tallados, dispuesta a clavar su mirada hueca en cualquiera que se atreva a hurgar en la penumbra y descubrir el destino atroz de quienes, alguna vez, osaron desafiar a la madera oscura y los susurros que emanan de un corazón tallado en tinieblas. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.